Qué bueno que podemos estar juntos y, saben, estamos comenzando esta serie de videos en los cuales vamos a estar tratando acerca de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos varios mensajes de algunas personas que, nos critican un poco diciendo que somos legalistas, porque seguimos hablando sobre la ley de Dios. ¿Por qué seguimos hablando sobre la ley de Dios? Porque nadie habla acerca de la ley de Dios. Y aquellos que hablan acerca de la ley de Dios o de los principios dentro de la ley de Dios, dicen que esa ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, que ya no es más necesaria, que ahora vivimos en un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Ahora bien, muchos se olvidan que la ley de Dios es eterna. Y es por esa razón que nosotros decidimos comenzar con esta serie de videos hablando acerca de la ley de Dios. Ahora, antes de hablar de la ley de Dios, quiero dejarte claro un punto que es fundamental y que seguramente vamos a necesitar repetirlo en muchas oportunidades, porque muchas personas seguramente van a estar viendo los videos separados y no sabrán el concepto general. Ahora, como adventistas del séptimo día, yo creo, como pastor y como adventista del séptimo día, yo creo en lo siguiente. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue único y suficiente para darnos salvación. No hay nada que el ser humano precise hacer, ni siquiera un poquito, para salvarse. No es la obediencia a la ley lo que nos salva. Lo único que nos salva es Cristo en la cruz del Calvario. Repito, como lo dice toda la Biblia, somos salvos por la gracia en Cristo Jesús por medio de la fe. ¿Queda claro el concepto? Ahora bien, ¿por qué la ley es tan importante? ¿Y será que la ley está vigente todavía para nosotros los cristianos en el nuevo pacto? Saben, hoy quiero comenzar con esta serie de textos bíblicos yendo al primer texto bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 31, versículo 18. La palabra de Dios dice lo siguiente: y entonces dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. El contexto es el siguiente: Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí después de haber sacado al pueblo de Israel. Ahora bien, en ese lugar, en ese monte, Dios se le aparece a Moisés, Dios conversa con Moisés y entonces Moisés tiene el privilegio de recibir de manos de Dios las tablas de los 10 mandamientos. Algunos conceptos que me parecen que son importantes y fundamentales para recalcarlos. El primero, 2 tablas del testimonio, tablas que eran de piedra. Es interesante comenzar con esta analogía que la Biblia presenta en muchas oportunidades, recordando que piedra o rocas en la Biblia siempre tiene una connotación de eternidad o de algo que es para siempre. Entonces, es importante destacar que Dios le entrega a Moisés 2 tablas de piedra, que dentro de esas tablas de piedra, en el contexto, tú puedes leerlo en el texto bíblico, en el contexto entendemos que allí estaban contenidos los 10 mandamientos. Hasta aquí nadie cuestiona eso. Ahora bien, el segundo concepto que es bien importante es que en esas tablas de piedra estaban escritos los 10 mandamientos con el dedo de Dios. Saben, toda la Biblia fue inspirada y fue escrita por profetas. La Biblia es muy clara al decirnos esto en todo el contexto. La Biblia fue inspirada a través del Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron lo que Dios les pedía o les inspiraba que hablasen. Sin embargo, y aquí nos dice la importancia de los 10 mandamientos, sin embargo, Dios mismo, cuando le entregó esas tablas de piedra a Moisés con los 10 mandamientos, fue Dios mismo que escribió con su propio dedo. ¿Por qué es tan importante entonces tomar esto en consideración? Queridos, queridas, si Dios mismo se tomó el trabajo, no de darle a alguien para que escribiera, sino Él mismo escribir con su propio dedo los 10 mandamientos, ¿qué es lo que te quiere decir esto? A mí lo que me dice, para Dios los 10 mandamientos eran muy importantes. Aquellos que dicen los 10 mandamientos fueron solamente para los judíos, fue solamente para Moisés, están sumamente equivocados. ¿Saben por qué? Y lo vamos a ver en otros videos. Porque la ley moral de Dios ya existía, solo que en ese momento fue dada por escrito para el pueblo de Israel. Como dice el libro de Romanos, los israelitas fueron depositarios, cuidadores de la ley, pero no fue solo para ellos. Recuerda, la ley de Dios, como dice la Biblia, es eterna. La ley de Dios
Es universal, es para todos, no era solo para los judíos. Y para Dios fue tan importante que Él mismo la escribió con su propio dedo. Sabes, yo sé que eres un cristiano sincero. Ahora quiero decirte algo. Si Dios se tomó el trabajo de escribir la ley con su propio dedo, ¿cómo puede ser que haya algunos líderes religiosos que dicen que la ley ya no es necesaria, que la ley ya es del viejo pacto, que ahora la ley ya no tiene más sentido? Saben, queridos, eso es una visión completamente absurda en relación a la ley. Y hay algo que es muy importante. Nosotros necesitamos seguir lo que Dios dice en su palabra. Y es por esa razón que nosotros necesitamos seguir no solo lo que Él dice, sino lo que Él mismo escribió. Hoy, más que nunca, la ley de Dios está vigente también para ti como para mí. Todos nosotros necesitamos, aquellos que fuimos salvos por la gracia, que aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros también necesitamos ser obedientes y seguir en nuestras vidas la ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios. Piensa en esto y basta de seguir a la multitud. Sigue la palabra de Dios en tu vida. ¿Quieres tomar una decisión el día de hoy? Vamos a orar juntos, pero antes de orar, comparte este video, porque sé que hay personas que están necesitando entender el mensaje de Dios para sus vidas. Y este es solo un texto. Lee todo el contexto y verás que Dios te está haciendo un llamado especial para tu vida. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por el mensaje de este día. Y ahora pedimos, en el nombre de Jesús, nos ayudes a entender este mensaje para nosotros y a serte fieles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un día fantástico. Y recuerda, puedes estudiar la Biblia con nosotros. Si quieres te mandamos un curso bíblico gratuito. Pero lo más importante, que no me creas a mí. Créele a la palabra de Dios. Porque si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad.